tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Pues el día de hoy nos encontramos aquí en la Facultad de Derecho entrevistando al doctor Ronaldo Porto Macevedo Jr., que realmente tiene un trabajo muy interesante. El día de hoy nos acompaña en el marco del Instituto de Investigaciones Jurídicas con una serie de conferencias a un año de la muerte de Ronald Dworkin. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Gracias, mucho gusto estar aquí. Doctor, a mí me gustaría empezar a platicar sobre la cuestión de la necesidad de platicar o la oportunidad que es hablar de Carl Schmitt dentro de la construcción del derecho y también de la construcción de la teología política. Mira, cuando yo empecé a estudiar Carl Schmitt, una tesis de 1993, Carl Schmitt era considerado como un autor maldito, era necesario pedir excusas cuando pegaba a alguien porque estaba estudiando Carl Schmitt. Hace pocos años después que Schmitt fue redescubierto, por así decirlo, por Habermas. Entonces, ahora se comprende dos cosas, no solo que la importancia histórica que tuvo Schmitt, pero también la importancia analítica que su obra tuvo, no solo para teoría política de manera general, pero también para teoría jurídica. Por eso muchos otros estudios se desarrollaron desde entonces. Es un autor que es fashion ahora. Doctor, a mí me gustaría empezar a hablar de la importancia también que el doctor Agamben le da en sus trabajos sobre Homo Sacer y el reino y la gloria a la figura de Carl Schmitt, sobre todo con la idea del estado de excepción, ¿no? Creo que es un punto toral. No sé si nos podría comentar algo al respecto. Creo que Agamben es uno de los autores que recuperaron la idea de Schmitt, esa idea que está basada en la toma de una decisión en última instancia, y también la dimensión central de la situación de excepción para hacer una serie de explicaciones políticas. Es interesante que nosotros estamos acá en el seminario sobre Dworkin. En mi opinión, Dworkin es casi como el lado opuesto de eso. Es un filósofo de la normalidad, de cómo las prácticas jurídicas, por ejemplo, las prácticas políticas, cuál es la gramática de lo jurídico, de la política, en una situación de normalidad. Yo creo que es muy interesante contrastar esta idea de pensar la excepción, como lo hacen Agamben o Schmitt, con otros autores que piensan la normalidad como la situación básica que produce la racionalidad y las reglas de funcionamiento no solo de la política, pero también del derecho. Doctor, a mí me gustaría como preguntarle la importancia de los ritos y sobre todo de los elementos míticos que también existen en el derecho, que mucho también lo denuncia Carl Schmitt sobre este elemento de lo teológico. Es muy interesante. La obra sobre la teología política de Schmitt también es una otra senda de sus trabajos que, en mi opinión, explora un tema weberiano, en el sentido que para Schmitt, el proceso de secularización de la sociedad ha producido una pérdida de sentido de la sociedad, de donde se puede encontrar los nuevos sentidos para las prácticas políticas, para las prácticas jurídicas. Eso es un punto. Por eso mismo Habermas lo llama el verdadero hijo espiritual de Max Weber, así lo caracteriza Schmitt. Para Schmitt, los conceptos jurídicos y políticos básicos son conceptos teológicos secularizados. Así lo es, por ejemplo, el concepto de soberanía, que sería como la idea de Dios, del supremo Dios, y también la idea de infalibilidad, que es la idea tomada del derecho canónico y de la teología de infalibilidad papal. Pienso que el pensamiento de Schmitt ha cambiado un poco, porque los primeros momentos de su decisionismo a mí me parece que estaba muy basado en la idea que una decisión basada en la voluntad romántica, el ocasionalismo romántico, sería la única manera de producción de sentido para la sociedad. Desde los años 30, contudo, todavía
Lo que pasa es que Schmitt comprendió el rol de las instituciones, y por eso hay como que has hecho una combinación del institucionalismo como una dinámica de producción de sentido para la sociedad y para el derecho, y por eso que es su teoría del orden concreto está basada en eso. La teología política, creo, es una manera de comprender cómo este proceso de secularización de las categorías teológicas se cambian, se transforman en categorías políticas y jurídicas también. Doctor, para finalizar esta entrevista, a mí me gustaría preguntarle, ¿usted cree que el proceso de secularización en el derecho generó una esfera más específica y aún más diferenciada de otras esferas en el derecho? ¿O usted cree que la teología política sigue siendo necesaria para rescatar algunas cosas que perdimos con ese proceso de secularización? Mira, puedo responder qué piensa Schmitt. Para Schmitt sí, el jurista ocupa un papel en la sociedad como que es similar a de un teólogo, de comprender de cuál sería el sentido de organización de la sociedad en fase de la pérdida de sentido provocada por la secularización. Entonces, el jurista es alguien que debe procurar el sentido, eso es su rol, es su tarea. En ese sentido, su tarea es muy parecida con la de un teólogo. Por eso es que él mismo se autodefine como el último teólogo político. Doctor, pues muchísimas gracias por esta entrevista, le agradezco mucho y muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, mucho gusto.